hoy vamos a dedicar la jornada a la genealogy, que significa ciencia de las mujeres. Es una palabra de origen kurda y se utilizó por primera vez en 2008 en el libro Sociología para la Libertad de Abdullah Öcalan. Bien. Y es un cuestionamiento a la ciencia, un cuestionamiento a las ciencias sociales y a la fundación de las ciencias sociales que tiene su origen en Europa y que de alguna manera nos lleva a pensar la sociedad y los problemas sociales con categorías europeas y en términos de la historia europea. Entonces nos lleva a hacer esta revisión y nos invita a reflexionar sobre cómo esta fundación de las ciencias sociales ha dejado como único método válido ese de conocimiento y ha enterrado a los métodos ancestrales de conocimiento, a los métodos que tenían los pueblos originarios, podemos decir aquí en Latinoamérica, quedaron borrados cuando la ciencia, el método científico se impuso. Bueno, yo creo que las compañeras van a poder explicarlo mejor. A mí me hace pensar en muchas cuestiones que he estado estudiando últimamente y las dejo con las compañeras que van a poder explicar mejor y hacer esta invitación de reflexión a todos nosotros y nosotras. Queríamos preguntar si quedaron algunas dudas de ayer, quieren preguntar o quieren que les concretamos un poco lo que explicamos ayer del confederalismo democrático sobre el movimiento Mujeres de Kurdistán. Le podemos también hoy conversar porque cuando hablamos de la genealogía, la ciencia de la mujer, no podemos sin hablar del movimiento o de la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, porque genealogía nació de las experiencias y de las prácticas del movimiento Mujeres de Kurdistán y de las otras prácticas. No es la ciencia que conocemos hoy en las universidades, crítica especialmente también como la ciencia positivista, pero ¿qué son las críticas concretamente contra la ciencia positivista? ¿Qué es la crítica especialmente también contra la mirada de los revoluciones que tomaron la ciencia por su camino? ¿En qué errores entraron? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué dificultades hubo? Y el conocimiento de las mujeres, especialmente. En este sentido, como nosotros, las organizaciones de las mujeres, los movimientos sociales y también en la área política, en la área de ideología, como los medios de comunicaciones, así como la genealogía, cómo va a plantearse, qué va a tratar la genealogía en estas áreas. Tiene como distintas áreas que vamos a explicar con la compañera Sole, pero antes de eso, como queríamos preguntar si quedaron dudas o si tienen preguntas de ayer, podemos responderlas, porque ayer hace como 2 horas que no quedó mucho tiempo para los compañeros que pueden preguntar. Que ayer estaba charlando un poco acerca de la necesidad de que esta lucha sea universal, entendiendo además el contexto en el cual nos encontramos de una gran segunda acumulación, digamos, capitalista, el rol geoestratégico, los recursos naturales que ustedes tienen y además, digamos, lo que se viene implementando en América Latina en relación al saqueo, digamos, para explicarte un poquito, acá en América Latina se está implementando una serie una plataforma de rutas para poder habilitar un segundo gran saqueo de Sudamérica, ¿ven? Que se llama IRSA, donde se van a conectar a través de rutas el Caribe y el Cabo de Hornos, se va a atravesar toda la selva, se va a conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través de rutas que van a habilitar la extracción de una gran cantidad de recursos naturales y de energía, ¿ven? Actualmente el único lugar donde se encuentran detenidas las obras es en Bolivia, a raíz de esta marcha que hubo, donde Evo Morales luego declaró esta ley de intangibilidad del bosque y la madre tierra. Y entendiendo también de que desde los movimientos indígenas de Latinoamérica es donde uno puede percibir, digamos, las resistencias más conscientes con respecto al avance del capitalismo y a la implementación, digamos, ya salvaje de abolir cualquier forma de vida que no sea dentro de las lógicas neoliberales.
Entonces, en ese sentido que hablabas vos con respecto a la necesidad de poder unir las luchas, ¿cómo ven ustedes las posibilidades o cómo creen que se van a ir habilitando estos caminos de unidad con Latinoamérica y específicamente con el movimiento de mujeres? Tuvimos siempre experiencias de como los logros. Los logros que tuvimos siempre en Kurdistán hubo con la lucha en común. No solo las mujeres kurdas, porque en primer lugar hay una diferencia en Kurdistán. Estamos divididos entre 4 estados-naciones: Irán, Irak, Siria y Turquía. Y en esta zona, no solo en el territorio de Kurdistán, sino en todo el Medio Oriente, en todos los países, si investigan, si buscan, no vive solo un pueblo en un país. Por ejemplo, en Irán no viven solo persas. Hay solo 30% persas. 70% de esos pueblos son distintos pueblos como son beluchíes, son kurdos, son azeríes, son turcomanos y también distintas creencias que viven en esos territorios. Y en el territorio de Kurdistán especialmente hay una otra realidad. Es un color que define el Mesopotamia. Cuando hablamos de la Mesopotamia es donde el comienzo de la humanidad, el comienzo de la historia de la sociedad y el desarrollo de la sociedad. Ahí también hay distintos colores. Un país, un territorio donde todos los pueblos vivían juntos siempre y se como construyeron una sociedad en común. Entonces, con la división de Kurdistán dividieron también esos pueblos, dividieron también los idiomas de estos pueblos y como el fundamentalismo en este lugar, en este como sentido, jugaba un rol muy importante. Hubo enfrentamientos y como luchas entre los pueblos por la política del fundamentalismo. La lucha, cuando empecé el movimiento de liberación de Kurdistán, que con el objetivo de tener la liberación de la nación kurda, por ejemplo, de poder hablar en su propio idioma, de poder vivir su religión, porque no somos musulmanes. Hoy los kurdos viven la Islam profundamente, pero vienen de una otra religión. No es la religión, es como la filosofía de Zaratustra, por ejemplo, que no crea a un dios, sino como crea los elementos que están muy importantes para la vida: agua, aire, la naturaleza, el sol, fuego, que definen hoy también como los colores de Kurdistán, como amarillo, verde y rojo, la bandera que define sol, fuego y verde. Y si algún día les preguntan quiénes son los kurdos, son hijas y hijos del fuego y del sol, así de. Nosotros luchamos contra un sistema. No luchamos solo para tener algunas leyes, para ganar algunos derechos en nivel institucional, sino contra un sistema concreto. Eso nosotros también empezamos a analizar a partir del año 2000, cuando crearon el partido de las mujeres. Ahí como salió la necesidad. Es una paradoja si hablamos de la liberación de las mujeres, pero estamos hablando todavía de la liberación de las mujeres kurdas. Porque la lucha unida, la lucha en común también afecta el patriarcado directamente, es un peligroso. América Latina es para nosotros como lo que vivimos nosotros, tiene una tradición revolucionaria. Tiene especialmente la lucha de las mujeres en Argentina, por ejemplo, no tiene una historia, es muy cercana. Hace unos años como la resistencia de estas mujeres y la necesidad de tener una lucha en común, una lucha universal, no es solo el objetivo de nosotros de crear esta lucha con las mujeres de América Latina, sino con las mujeres de todo el mundo. Porque si no tenemos esta lucha en común, si no podemos juntar la fuerza, no podemos ganar. Porque el enemigo, el patriarcado, si veremos en la historia, ahora cuando vamos a hablar de la genealogía, como define la genealogía, la historia del patriarcado y la historia de la humanidad, la historia que está basada a la existencia de la mujer, se puede ver que el patriarcado tiene un método. Este método es dividir. En primer lugar, los movimientos sociales, las organizaciones de las mujeres tienen que tener una agenda en común. Hasta que no tenemos una agenda en común, no se puede luchar.
podemos ganar algunos lugares, espacios o derechos como locales, como en nivel local y también como nivel institucional, pero no se puede cambiar esta realidad del capitalismo. Hasta que no tenemos, como decía el movimiento Mujeres de Kurdistán y dice la compañera Sakine Janses, tenemos que ser claros en nuestras cabezas que estamos luchando contra un sistema. Antes de salir a luchar, a empezar a marchar contra las instituciones, contra los símbolos del Estado, hay que tener una lucha interna y esa es como se parte. Y yo creo que como el movimiento de mujeres también, nosotros tuvimos las experiencias, y hoy cambiamos muchas cosas en Kurdistán, en Turquía. En Turquía cambiaron algunas leyes que gracias al movimiento Mujeres de Kurdistán, pero ahí no lucharon las mujeres kurdas, sino las mujeres turcas. Que las mujeres turcas que hace unos años dijeron que las mujeres kurdas son terroristas o no son humanas, pero vieron la necesidad de tener una lucha en común y yo creo que no es imposible. América Latina elegimos especialmente como el movimiento Mujeres que puede ser un ejemplo de crear esta lucha universal por la tradición revolucionaria en América Latina y las luchas y las experiencias que tienen estas mujeres aquí en América Latina. Puede ser un ejemplo porque todo el mundo mira a la América Latina. El Occidente también tiene una historia de lucha, las mujeres en el Occidente, pero el feminismo en Occidente es un feminismo muy élite, es un feminismo muy institucionalizado. Pero en América Latina también hay experiencias, por ejemplo, como hablan del feminismo popular, que base directamente, que es un trabajo en base con las mujeres en las comunidades. Y en este sentido creo que la necesidad de tener esta lucha, como la necesidad de tener esta lucha universal o lucha mundial de las mujeres, no estoy hablando de los movimientos generales, sino las mujeres puede ser la vanguardia para todo el mundo. En torno a la soberanía alimentaria, ¿cómo se organizan? Ya que ustedes están muy organizados con muchas mujeres en sectores rurales y más, donde nació la agricultura. El presidente fértil es a donde nació la agricultura en el mundo, sí. Sobre todo la agricultura de granos. Territorio de Kurdistán, estamos controlando el territorio, pero oficialmente este territorio es todavía bajo de estos regímenes. La alimentación, el comercio y la sobrevivencia está todavía vinculada por el régimen central de estos 4 estados-naciones. Donde estamos planteando, estamos ahora practicando el confederalismo democrático, como en el norte de Kurdistán, el sureste de Turquía o en Rojava, en el norte de Siria, hay también un trabajo, más importante área de la genealogía en esta parte, como están trabajando con... Mira, el pueblo kurdo es un pueblo kurdo que tiene una relación desde su historia, toda su vida cotidiana está siempre con la tierra. La agricultura es amplia, pero no es una forma organizada. Hay campesinos, pero no tiene una forma organizada. Y el confederalismo democrático trata, o el movimiento Mujeres, cuando trabajan dentro de la sociedad, es a formar la sociedad en este sentido, como explicarle lo que estamos haciendo es lo que luchan todos los pueblos hoy en América Latina para tener como la alimentación saludable, todo eso, pero no están de pensamiento, el conocimiento no existe, pero en su vida, normalmente en su vida cotidiana ya vive esto. La genealogía es especialmente eso, a tener, como, de crear un conocimiento dentro de la sociedad, porque está viviendo eso, pero no sabe que no sabe que es un conocimiento, esta es tratando, sí, de conciencia. Y además como nosotros tratamos ahora nuevamente, en los últimos años tenemos experiencias de muchos movimientos, como en América Latina y en Europa también y en otras regiones del Medio Oriente que tienen experiencias en ese sentido. Por ejemplo, hay comités en las asambleas populares que trabajan
investigan especialmente en este tema. Tenemos experiencias, por ejemplo, que del MST Brasil, que nos mandaron sus experiencias, semillas también, como a ver cómo se puede plantear ahí. Hay un intercambio y están como tratando de tener intercambio de experiencias de otros lugares. Las experiencias concretamente a tener una forma organizada en este sentido no tuvimos, pero estamos tratando en eso. Y también hay compañeras en la montaña, en la guerrilla, que hace unos años están trabajando también con distintos, en distintas áreas de la medicina alternativa, de la alimentación también, y estas investigaciones que vienen de hace años de las compañeras en la montaña, ahora están tratando de practicarlas también en Rojava, en los lugares donde estamos como organizada, donde hay el control del pueblo directamente, no el control del Estado. Pero el problema es que el Estado, los estados con sus presos, con la hidroeléctrica, presas y también la alimentación, porque está siempre en estos países es una política de aquí como en Argentina, hay una exportación siempre. No se puede, pero sabemos que en la tierra del Medio Oriente es una tierra muy como útil para todos. Y hay agua, como todavía no tocaran esta tierra con química o no sé. Esta tierra se puede utilizarla, pero los estados están tratando especialmente en los últimos años, cuando empecé el movimiento Mujeres, de trabajar con la tierra, de trabajar en la área de alimentación, empezaron a plantearse, plantear la política de explotación y todos esos peligros en la sociedad. La genealogía, como la palabra jin en kurdo, se llama mujer, pero también se usa para la vida. Mujer, vida, tienen la misma significa en kurdo y por eso no lo llamamos solo ciencia de las mujeres, sino ciencia de la vida. Una frase muy importante de genealogía es como dice, hay algunas palabras se crean y después se viven sus aventuras. Pero la genealogía dice que nosotros vivimos nuestras aventuras y luego creamos la palabra. Hoy lo que en la ciencia positivista, en el feminismo occidental, lo que estamos como la crítica de nosotros o de la genealogía a la ciencia positivista o al feminismo occidental es en algunos puntos muy específicos. Por ejemplo, el elitismo y el institucionalismo. Institucional, el feminismo, que se puede ver prácticamente en la realidad del feminismo del occidente, una mirada de fuera y una mirada de arriba. Construir algo, hablar de los derechos, luchar contra la violencia, son muy como una lucha muy institucional. Ahí como no se basen directamente con el pueblo. Lo que está tratando la genealogía dice que cuando decimos que nosotros vivimos nuestras aventuras y luego creamos las palabras, es porque viene de la historia y de las experiencias y de las prácticas de estas mujeres en su lucha. Lo que hablamos ayer, por ejemplo, la lucha, la construcción, la transformación de las mujeres kurdas dentro del movimiento, hoy se quiere con la genealogía nombrarla solo. Como genealogía no es algo que vamos a crear nuevamente escribiendo la teoría y proponemos a la sociedad y vamos a construir una ciencia. No, ya existe una práctica, existen algunas experiencias, no solo de las militantes, sino la vida cotidiana de las mujeres en el Medio Oriente, las mujeres en Kurdistán, de nuestras madres, su mirada a la naturaleza, su relación con la humanidad, su relación con las mujeres dentro de la sociedad, se va a crear la genealogía. Genealogía en este sentido, como vamos a también hablar de su crítica, especialmente contra la ciencia positivista y contra las distintas áreas de las ciencias sociales, que especialmente tiene una crítica muy fuerte,
Pero antes de todo hay que saber, el primer trabajo académico del movimiento Mujeres hubo en 2003, con un contrato social. Cuando empezaron a cambiar la estrategia, no tener un Estado-nación, sino el confederalismo democrático, tendría que también como cambiar la ideología y la paradigma del movimiento. Así como el movimiento Mujeres, empecé a construir un contrato social. Este contrato social explicaba directamente cómo la situación de la sociedad, que es cómo empecé la historia de la humanidad o de la sociedad y en qué punto estamos ahora y qué tenemos que hacer. Hubo un trabajo de 3 años y salió también un libro, pero este libro no afectaba a la sociedad. Porque hubo un trabajo muy teórico y hubo un trabajo como de las militantes, pero la sociedad no entendía. Una mujer en la casa que no entiende lo que escribiendo en este libro. Habla por ejemplo, de alimentación, que tiene que ser una medicina alternativa, o habla de la ciencia positivista, que una mujer en la sociedad, especialmente en Medio Oriente, una mujer que nunca fue a la escuela no puede entender esa. Entonces fue también para nosotros una autocrítica que tenemos también, como el movimiento Mujeres, somos también un poco la mirada occidental. Somos las mujeres que sabemos que queremos formar esta sociedad y pensamos que la sociedad está atrasada. Esa como lo que trataba de genealogy es como el trabajo que hacemos dentro de la sociedad a explicar a la sociedad, estamos construyendo junto una nueva sociedad. Y ahí como también, como cuando hubo este cambio, la sociedad empezó, las mujeres kurdas, como en la sociedad, empezaron a criticarnos la primera vez. Nosotros no les entendimos. Claro, estamos con ustedes, si llaman a una marcha, millones de nosotros salimos, nosotros aportamos, nosotros trabajamos por el movimiento, estamos en las asambleas populares, en todos los lugares de lucha, pero no entendemos lo que están hablando ustedes. No sabemos lo que están, no sabemos qué quieren crear ustedes. Una sociedad libre, pero ¿cómo vamos a hacerla? Nosotros no podemos crear esta lucha sin saber más, sin saber teóricamente algunas cosas. Y ahí como en 2008 en la sociología, en la libertad de Abdullah Öcalan, en el tercer tomo de Öcalan, donde la necesidad de tener una ciencia de las mujeres, en el sentido que decía que en todas las áreas existen ciencias. La ciencia está como usado por el patriarcado y el patriarcado está entregado especialmente dentro de la ciencia, pero ¿por qué no podemos tener una ciencia de las mujeres? Y no es algo que vamos a escribir teorías y con estas teorías vamos a armar una agenda del trabajo, sino miran a su historia. En primer lugar, la genealogía como a partir de su historia de lucha, empezar a analizar esta lucha y definirlas. Las mujeres kurdas, en primero, para que saben, hace unos años no sabían que son feministas. Dijeron que no. Cuando hubo una reacción de una compañera contra un compañero muy fuerte, el compañero decía que sos una feminista. Y decían, no soy feminista. Así, porque la mirada feminista era también como muy marginalizada por el patriarcado también. Pero hoy el movimiento Mujeres de Kurdistán nuevamente entiende que hace 20 años son feministas, pero no sabían que son feministas. Porque la palabra feminista y vincularon siempre el feminismo con el feminismo occidental, que son feministas que luchan para los derechos de las mujeres, pero también como si sean solo mujeres contra los hombres. Pero el feminismo, donde él explica la genealogía, es un conocimiento de las mujeres. El feminismo es la vida femenina, el feminismo es la vida del neolítico, la revolución neolítica, donde comienzo la historia de la humanidad, donde era la mujer, no solo mujer, sino la creadora de la sociedad, de la vida. La mujer que tenía como en la genealogía y en las defensas de Abdullah Öcalan dice la
jerarquía natural de la mujer. No eran como el objetivismo, subjetivismo dentro de la sociedad no existía. Y hoy entonces, como le empezaron a definir el feminismo, que cambió también la mentalidad de las compañeras en primer lugar y también de los compañeros. ¿Qué es el feminismo? Y a veces nos dicen que el genealogía es el feminismo de las mujeres kurdas. No, no es así. La genealogía es la ciencia, ni es un paradigma, ni un feminismo de las mujeres kurdas, sino es la ciencia de todas las mujeres. Dice que genealogía es, o ciencias sociales es la madre de todas las ciencias. Pero una de las más ciencias que tiene como la mirada muy patriarcal y como muy positivista es las ciencias sociales, porque el subjetivismo y objetivismo de las ciencias sociales viene de cuando empieza a analizar la historia de la humanidad a partir de la historia de la civilización central o a la historia cuando comenzó el patriarcado hace 5.000 años. Entonces la crítica de la genealogía no es solo como específicamente contra una ciencia, sino se define como unas ciencias sociales. Porque quiere crear una ciencia de la vida y esa va a construir con las mujeres. Y dice, no es algo que vamos a crear nuevamente o dar... Sí, algo que va a inventar, sino queremos dar visible lo que no está más visible. Por ejemplo, las experiencias, los saberes de las mujeres que en las luchas, de que como si veremos la cronología de la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, las revoluciones que hicieron estas mujeres cada año, cada momento en su vida, en su lucha, es la ciencia que va a practicar. Porque en un lado, como dice que las mujeres dentro de la sociedad, las mujeres que, por ejemplo, no pueden escribir y leer, pero estas prácticas, estas experiencias de estas mujeres, estos saberes, tienen que tener un reconocimiento. Y este conocimiento se puede formarlas si tenemos una investigación directamente dentro de la sociedad. No vamos a trabajar fuera de la sociedad. Por ejemplo, hay una práctica muy importante de la genealogía que investiga directamente con los pueblos originarios antiguos en Kurdistán y viven con estas mujeres. No es un trabajo donde se empieza como el movimiento Mujeres, el trabajo, lo que hacemos, cuando hablé ayer también, el trabajo que estamos haciendo en la sociedad, nosotros vamos casa a casa, es un trabajo de la genealogía. A conocer a estas mujeres, a conocer el conocimiento de estas mujeres y compartirla con estas mujeres. Dar visible y explicar también o a dar el conocimiento a las mujeres para que saben como que una mujer se siente como la factor importante de crear una nueva vida. Si no, por ejemplo, como un trabajo muy importante que hubo de la genealogía en la sociedad yezidíes, que es un pueblo originario en Kurdistán, son pueblos yezidíes que vienen también de la religión Zaratustra, que tienen una tradición muy antigua y como la relación de estas mujeres con la naturaleza, el protagonismo de estas mujeres dentro de la sociedad, los raíces de la sociedad, de la revolución neolítica que todavía en su vida cotidiana existe de estas mujeres. El equipo de genealogía, por ejemplo, se va, queda 3 meses con estas mujeres, con estas familias. No se va y está como preguntando y tomando notas, sino está viviendo con las mujeres a conocer estas experiencias. Y solo tiene que dar una forma a estos conocimientos que tienen estas mujeres. Uno de los más importantes trabajos de genealogía es en este sentido dentro de la sociedad. Y como venía en la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, en la historia, en la lucha de estas mujeres, por ejemplo, de tener no solo el protagonismo, sino ser el factor de crear una vida digna, como no solo en la sociedad kurda, sino en todo el Medio Oriente, con la mirada femenina. Porque es muy importante, porque en Kurdistán, en el Medio Oriente, si hablas del femenino, hablan de una vida de la mujer, pero ahí no estamos hablando de como físicamente, biológicamente de la mujer, sino la mirada femenina. ¿Qué es la mirada femenina?
es que viene de la sociedad naturaleza, donde nosotros nombramos, como en los libros de Abdullah Öcalan, se define también como la sociedad o el neolítico, la revolución neolítica, como la revolución, la sociedad naturaleza, donde la relación entre la sociedad y la naturaleza era más fuerte. Hoy el problema es lo que estamos tratando es, ya existen estas experiencias, ya existe una vida, pero el problema es que dar visible lo que no está más visible, como la lucha de las mujeres, sino no solo la lucha de las mujeres kurdas, sino todas las luchas de todas las mujeres en el mundo. Y Genealogy también, su trabajo en el área académica, en la área académica, va a tener también un trabajo, sus críticas contra la ciencia positivista, contra la ciencia, especialmente ciencias sociales, donde crítica en el sentido que comparte solo 10% del conocimiento con la sociedad. Porque dice que si la ciencia es un camino, o la ciencia hoy en el mundo es uno de los más importantes metodología de formar, de crear una nueva sociedad, de crear la vida, está como construyendo en todos los ámbitos de la vida, entonces tienen que compartir estas experiencias. Además robaron estas experiencias de las mujeres. Si vemos la medicina, por ejemplo, ¿de dónde viene la medicina? Yo hace un mes hablé con una académica, sí, Diana Mafia, me decía que estuvo en México, hablaba con las mujeres indígenas que trabajan con las plantas, con hierbas, y dicen que vinieron algunos médicos científicos y querían que compartamos con ellos las experiencias como las hierbas. Le compartimos con ellos nuestro conocimiento y lo que sabemos, y luego nos devolvieron estas experiencias como medicamentos. La mujer en la ciencia, porque no entendieron, pensaban también, nosotros también, la ciencia es, en turco no dicen científicos, es como muy masculina, dicen bilim adamları, los hombres de la ciencia. No existen mujeres, porque la mujer dentro de la ciencia, en todas las ciencias veremos 5% del conocimiento de las mujeres está en las investigaciones de la ciencia. No es porque no creen, no es porque no saben, sino no quieren hacerla. Si empiezan a poner las experiencias y la historia de la humanidad a partir de la historia del neolítico, a partir del comienzo de la sociedad, tiene que cambiar todo el sistema. Tiene que cambiar la economía, tiene que cambiar como toda la área académica y la área política también, pero no quieren eso. Y los genealogy, en primer lugar, antes de trabajar en las instituciones, antes de trabajar en la área académica, a construir esta ciencia. Como decía ayer, la ciencia hoy en Rojava, en norte de Kurdistán, prácticamente hay una facultad de genealogy, desde las primarias hasta las universidades, el currícula de las escuelas, de las clases, es la lógica de la genealogy. En la área salud tienen una área muy importante, que es una área muy importante de tener una medicina alternativa. En la área economía, por ejemplo, de tener una economía alternativa con la mirada femenina o la mirada de la mujer con las prácticas y experiencias de las mujeres. En la área política existe prácticamente, no es lo que existe, pero solo hay que nombrarlas y darle una forma y construirla junto, porque en la área académica, si por ejemplo la mirada occidental hoy, en el orientalismo, así se dice, el orientalismo en la mirada feminista de Occidente es muy fuerte. Como el problema fundamental del feminismo occidental es para nosotros el orientalismo, porque mira siempre sea que lucharon, ganaron, tienen logros muy importantes, pero ahora tienen que ayudar o hablar de las mujeres en el tercer mundo, en
Oriente que las mujeres necesitan ayuda de luchar con ellos. Y construyen teorías, construyen ideologías y lo proponen para la sociedad que está muy lejos de ellos. Hablan de las mujeres del Medio Oriente, hablan de las mujeres en América Latina que están bajo de una represión física como el femicidio, y construyen una teoría porque no se piensa que como el orientalismo es una mirada patriarcal, porque piensa que está liberada, tiene que solo liberar lo que necesita, como liberar las mujeres que están bajo de la opresión, porque no mira su realidad, porque no analiza la realidad de las mujeres dentro de la sociedad. Porque es la mujer libre, porque puede salir. Es la mujer que está es la mujer tiene un lugar en la área científica. Es la mujer que está presente en la área política, en la área académica. Esto se ve como muy suficiente. Entonces, esta mirada occidental o orientalista es que ayuda también directamente al patriarcado. Eso es lo que quiere hacer el patriarcado. Hoy, como el movimiento Mujeres, cuando habla de la genealogía, se quiere construir y trabajar con las mujeres de base, con las mujeres que pueden compartir su conocimiento y una otra, como también de conocer su cuerpo, también el conocimiento del cuerpo y de juntar, de crear un conocimiento en común. No hay que ver la ciencia como muy teóricamente, sino viene de como esa energía y el conocimiento y los saberes de las mujeres que ya existen en la práctica, cómo se puede construirla, cómo se puede como darle una forma que puede resolver todos los problemas del capital o como romper el patriarcado. Porque dice que hasta que las ciencias sociales, en primer lugar, no rompen su relación con el poder, no se puede cambiar, como no se puede como romper la mirada positivista. Y la ciencia es una área del poder. Uno de los más importantes aspectos, la crítica de la genealogía, es como el poder, donde dice, una de las áreas más importantes del poder es la ciencia, que está basado por los estados, naciones y el sistema capitalista con sus instituciones. Entonces, en este sentido, cuando dice crear la ciencia de la vida, habla de las relaciones cotidianas, las relaciones de las personas, habla de una vida de las parejas libres. ¿Qué significa tiene eso? Discute y tiene una investigación, analiza desde el sexo hasta la relación entre una mujer y un hombre, una mujer con una mujer, estas relaciones. Está también porque tiene que servir para cambiar esta sociedad. Entonces hay que trabajar en todas las áreas y Abdullah Öcalan en 95, 96, como escribió un libro, se llama Matar el machismo. Matar el machismo es el base fundamental de la formación de los hombres en las academias de las mujeres. Matar el machismo es conocer la masculinidad, pero también conocer la feminidad. Por ejemplo, cuando hablamos de masculinidad no hablamos de una mentalidad solo físicamente de los hombres, sino como las mujeres, con nosotras, como las mujeres, ¿cómo conocemos la masculinidad? ¿Reconocemos solo con un hombre físicamente o biológicamente o de una mentalidad patriarcal? O como las mujeres, si hablamos del conocimiento femenina, de conocer la feminidad de la mujer, ¿en qué estamos hablando? Físicamente, la mujer bella, la mujer que está creadora de todo, o es la mujer que puede cambiar toda esa sociedad, si vuelve a sus raíces. Cuando habló ayer, cuando fuimos a comer con los compañeros, una de las más importantes metodologías de la genealogía que toma el genealogía viene de nuestras formaciones, de nuestras prácticas en la montaña, en las formaciones de los cuadros políticos y de los militantes. Nosotros, como la formación de nosotros no es como leer
estudiar algún pensamiento y tener como analizarlas y construir nuevamente un conocimiento, no, es más de conocer su propia historia, a volver a sus raíces. La genealogía dice que a volver a la realidad, al origen, ¿no? Sí, hakikat en turco, en kurdo dice como es, normalmente es verdad, la verdad, pero no es la verdad que como establecida. sí, como es, sino la verdad de tus orígenes, a volver a tus raíces. Es como las formaciones de nosotros, con una crítica, autocrítica. Por ejemplo, yo como persona tengo que volver a mis raíces para construirme. Necesito saber mis raíces, analizar toda mi historia en mi relación con mi familia, cuando era chica, como con mi sociedad, analizar la sociedad donde vivía y hoy a tener una síntesis, cómo puedo cambiarlas y saber que no era un destino a vivir así como la mujer, a vivir una crisis dentro como la mujer y para cambiar esta. Si no tenemos no podemos volver a nuestra historia, no podemos a las raíces de la historia de la humanidad y nuestra propia historia, no se puede cambiar, construir una nueva sociedad. Esa es lo que está tratando la metodología de genealogía en sus trabajos. Tiene también como sus críticas, su trabajo también como en la área académica concretamente, que se toma también y habla también de como crítica al materialismo, ¿sí, no? Pero también habla del materialismo positiva. Como dice que también no es solo como las emociones juegan un papel muy importante, pero y se puede devolverlas. Ahí somos la crítica directamente al marxismo, es como el materialismo se pone y se mira con la inteligencia analítica y así como pone la crítica pero no rechaza. Dice que también integra esas dimensiones, digamos, no es que rechaza el análisis materialista, sino que le integra la dimensión, digamos, como más del plano, podría ser metafísico o de la cuestión emocional como un déficit en el desarrollo, digamos, de la sociedad concebida de esa manera. Y por ahí una cuestión del método de genealogy que tiene que ver con esto que decía Melike, que viven como militantes en su formación de remontarse a sus orígenes y al origen de sus relaciones, es como se va dando en paralelo, ¿no? La cuestión de la transformación personal y el análisis de la sociedad y de la humanidad. Entonces es una metodología que propone ir al estudio del origen de todos los problemas que querramos abordar, independientemente de cuál sea el problema, y entonces analizarlo desde de dónde viene, cómo se trabajó esto desde la mitología, desde las religiones, desde las distintas corrientes de pensamiento, y cómo se fue construyendo o naturalizando una determinada visión del mundo que hoy digamos, termina en la sociedad y las relaciones que tenemos, ¿no? De opresión, de dominación, de explotación, y cómo la ciencia, digamos, la crítica a la ciencia positivista, sobre todo el sexismo en la ciencia positivista, viene a ser una ciencia, digamos, que surge a la par del sistema capitalista, y entonces la genealogía se plantea también como una ciencia para la liberación, pensando que ninguna ciencia se hace al margen del sistema en el que se produce. Entonces estamos pensando en la genealogía desde un paradigma para la liberación de la sociedad. Entonces tiene que tener una metodología y una forma de análisis que nos permita ir hacia el camino de la liberación. Sí. Y como decía Sole, la genealogía, como en sus investigaciones, se refiere a algún métodos, como la metodología de mitología, mitos, ¿no? Sí, mitos. Por ejemplo, se toma ahí en los mitos, se ve, se critica y también de ahí se puede analizar y tomarlas. Por ejemplo, en los mitos
en los mitos del Medio Oriente, por ejemplo, también hay mitos en América Latina que se puede tomar la genealogía. Por ejemplo, sabemos el mito de la Sumeria, como Sumeria, sí. Una mito sumeria como de donde Inanna y no sé si Inanna y Enkidu, que Inanna es la diosa, como donde se refiere, para dar un ejemplo. Inanna es la diosa en la Sumeria, ahí como tiene como todo el conocimiento, sabe mucho y es como la madre diosa ahí como. Y también hay el Enkidu, que empieza la primera lucha entre las mujeres, como entre mujer y hombre, empieza con Inanna y Enkidu, donde Enkidu empieza a robar todo el conocimiento, empieza una lucha concretamente contra la Inanna, porque Inanna tiene un protagonismo dentro de la sociedad y tiene un conocimiento. Y dicen que hay un libro también, el mito de la mitología sumeria, donde dice Inanna, el Enkidu roba, como Inanna tiene 102 M's, la letra M. Estos M's son todos los conocimientos de las mujeres. Por ejemplo, él roba todas estas M's de la Inanna, y como Inanna empieza una lucha como muy fuerte contra Enkidu, y después se hace un plan, se va a visitar al palacio de Enkidu, dice que dale, pueden quedar como yo quiero paz. Y se va, dice que en la mitología se le da a Enkidu mucho vino para se emborracha, y luego se recupera los M's. ¿Y qué hace con los M's? Se va, dice que por el cielo se comparte todas estas M's con la sociedad. Este es el conocimiento. Estas M's que son, esta es como la economía, la medicina, el conocimiento de las hierbas, el conocimiento de la mujer, de toda la sociedad, todo lo que sabía, todo el conocimiento, todo lo que sabía esta mujer, quería robarle el Enkidu y como guardarlas de la sociedad. Y lo que hace Inanna, se comparte todo desde el cielo a toda la sociedad. Esa refiere genealogía, como dice que el conocimiento de la mujer no es que queremos hacer algo nuevo, sino queremos recuperar lo que era de nosotros y darle una forma y compartirla con la sociedad. Más importante análisis de la genealogía y de las defensas de Abdullah Öcalan, donde define la historia como algo vivida, que vive. Dice que, por ejemplo, estamos oculta en la historia y la historia está viviendo en nuestro día, hoy. Es como no cortar la relación de la historia y de la sociedad. No se puede cortarla, es como la mirada como que construye el objetivismo y subjetivismo. Lo que estamos tratando dentro de la sociedad, con las comunidades, no hablamos en este sentido con la gente, con la sociedad en la base, sino el trabajo que hacemos, que damos sentir a la mujer que está en un pueblo, que es su parte de que es la mujer que puede construir esta sociedad. Forman la genealogía, dice que también el eslogan muy importante del movimiento Mujeres de Kurdistán, que se puede ver en la formación de genealogía, donde se forma las personas en la área de autodefensa. Dice, nuestra gran autodefensa es la organización, tener la alternativa, no la arma. La gran arma es la organización, las construcciones que tenemos. Y esa, claro que no es como, no es una utopía, pero tampoco no es algo que idealizarla. Están construyendo, están trabajando en eso. El pueblo de las mujeres que hasta ahora
por ejemplo, si hablamos de la liberación de la mujer, la lucha, tener lugares, ocupar todos los lugares del patriarcado, ocupar todos los lugares donde están la mentalidad patriarcal o la mentalidad feudal, ocupar eso, pero también tener sus lugares autónomas es tu garantía. Y la aldea, la casa o el pueblo de las mujeres, ahí viven solo mujeres. Ahí viven mujeres que quieren un mundo como de la genealogía sin hombres. Es también el derecho de las mujeres. Pero estas mujeres en el mismo tiempo se viven en esta aldea, pero estas mujeres se van también en las aldeas donde hay hombres y trabajan ahí. Este lugar es solo de ellas. Nosotros necesitamos nuestros propios lugares. Antes decían que los hombres en todo el mundo, en las luchas, sí, las mujeres no pueden tener un papel en la revolución y no sé, no. Luego con la lucha las mujeres ganaron muchos lugares en los movimientos, organizaciones mixtas, y luego querían formar su propia organizaciones autónomas. Era muy más peligroso para el hombre que tienen a mujeres ahora sus propios lugares autónomas, porque si pasa algo tiene siempre un lugar donde puede ir y tiene la autodefensa, tiene la fuerza a romperla. Entonces, como la genealogía en su trabajo con la aldea, en el trabajo dentro de la sociedad, es la formación básica y con las preguntas muy muy básicas que la mujer piensa que no puede responder, pero cuando una mujer empieza a responder una pregunta, ¿qué significado tiene ser mujer libre? Que no es algo que se hace una vez y ya está, sino que tiene que ver con una práctica consciente del día a día, digamos, una forma también de encarar la vida, toda la cuestión de ver la realidad a través de la genealogy, digamos, de estos principios que plantea la genealogy, y que no solo empieza y es para las mujeres y para liberarnos las mujeres, pero se traslada al conjunto de la sociedad y en todos los problemas se puede aplicar lo mismo, es decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿De dónde vengo? ¿Cómo empiezo a ir hacia dónde quiero ir? Y es lo que pone en movimiento, digamos, la dinámica política y la revisión también de uno a nivel personal. Esto se puede aplicar a una situación personal, donde nos analizamos cómo estamos hoy a nivel individual o personal, cuál es nuestra realidad, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, cómo nos imaginamos. Pero también se puede aplicar a pensar problemas sociales y cómo trabajarlos y cómo abordarlos de manera colectiva. Son preguntas como muy básicas que a veces nos parecen obvias, pero dejamos de hacérnoslas porque nos gana la fragmentación del conocimiento, de las áreas, bueno, yo solo me dedico a esta cuestión específica y empezamos a perder la visión integral del conocimiento. También, que es uno de los grandes triunfos de la ciencia moderna, digamos, haber fragmentado y súper especializado hasta lo más minúsculo las áreas de conocimiento, y entonces vos dentro de no sé, yo construyo pero solo me dedico a hacer esta parte de las construcciones, y yo trabajo en medicina pero solo sé de la mano y del resto no sé nada. Y esa fragmentación del conocimiento es lo que nos hace también más vulnerables y más fáciles de ser presas de la dominación y de ser como víctimas de entrar en el juego que nos propone el sistema y no poder salirnos. Entonces, estas preguntas que plantea la genealogy, como decir, bueno, a ver, ¿qué nos preguntamos para ponernos en movimiento y para ir hacia donde queremos ir? Son preguntas que nos las podemos hacer todos los días. Y a veces no es fácil, porque no es un camino fácil el de cuestionarse todo el tiempo la realidad en la que vivimos y qué estamos haciendo para cambiarla, pero es una propuesta interesante para cada cosa que hagamos hacerla con conciencia y sabiendo para qué la estamos haciendo. Porque muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos? No, bueno, yo hago este trabajo científico o esta investigación en áreas, digamos, más académicas, pero bueno, y
pero ¿para qué haces eso? No, para desarrollar tal cosa, pero eso va a ir en función de, no sé, va a terminar en que haya menos trabajadores en esa rama de la producción. Y bueno, pero es mi trabajo, como, ¿no? Como, bueno, pero de algo tengo que vivir y es mi trabajo. Entonces, como que, ¿qué cosas elegimos y qué cosas son, digamos, realmente condicionamientos que no nos queda otra que aceptarlo? Creo que la propuesta es como cuestionarlo todo y el ir al origen tiene que ver con eso, con que las cosas no están dadas de una manera inmóvil en la realidad, sino que son consecuencia de un montón de construcciones que a veces no somos conscientes. Y entonces esto de poder ver la totalidad de nuestra historia y de la historia de la humanidad y cómo se fueron dando esos procesos y cómo se fueron naturalizando determinadas como verdades o relaciones, nos puede servir para hacer otros caminos. Sí, un otro ejemplo, como cuando hablamos de las experiencias y de las prácticas del movimiento Mujeres de Kurdistán, es como la genealogy es solo a darle un nombre de esta historia, es como a concretarla, pero también como va a seguir con su trabajo académico. Cuando criticamos la ciencia positivista que cuestiona a la mujer en la área científica, en la área académica, pero se cuestiona porque parece el problema la mujer. La mujer es un problema, la cuestión de la mujer o los problemas de la sociedad de la mujer hay que cuestionarlas. Y habla solo los problemas de las mujeres que existen en la sociedad. Cuando hace 20 años, el movimiento Mujeres de Kurdistán decía que es prohibido a decir que existe un problema de las mujeres. Vamos a sentarnos a hablar sobre los problemas de las mujeres, no existe, es que existe un problema de los hombres. Y ahí como hoy se la nombramos, como venía de hace 20 años, el problema, como lo que estamos tratando ahora, a darle construirla, a darle un nombre y que también institucionalizarla, como la genealogy tiene la teoría, la construcción y la concepción, como uno de los más importantes áreas de la genealogy, y que al final dice genealogy, lo que estamos haciendo es un río que está como corre, un río corriente que está secada ahora, no queremos dar vida, queremos que se, ¿cómo se dice? Sí, que vuelve a ser vivo. Eso es lo que está tratando la genealogía. No viene de algo que queremos creer y crear y construirla afuera, sino ya existe, solo hay que ampliarlas y darle una forma. Y eso le puede hacer con las experiencias que tienen todas las mujeres en el mundo. Porque esta ciencia no va a ser una ciencia solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Y para resolver las necesidades y los problemas del patriarcado y del sistema capitalista, que es la ideología del patriarcado, y entrar en las instituciones que está usando por el patriarcado, como sus instituciones, como iglesias, universidades, escuelas, mezquitas, de los medios de comunicación. Hay que ocupar esos lugares, pero antes de ocupar estos lugares tenemos que tener nuestros propios lugares y entrar ahí con esta mirada de la genealogía. Eso es lo que está tratando de genealogía. Si no, como la facultad podríamos crear hace 10 años, pero no hicimos ahora porque donde está ahora la facultad, la sociedad está construyendo la genealogía y la sociedad está construyendo esta facultad. Tenemos también un trabajo aquí, hicimos casi 3 conferencias en nivel mundial, internacional, donde participaron muchas mujeres en el conocimiento de las mujeres, saberes de las mujeres, desde ginecología hasta la antropología, que las mujeres en este tema participaron en estas conferencias, dieron como sus experiencias, compartieron sus experiencias para aportar a la genealogía algunas cosas, algún conocimiento para crear algo junto.
y también tenemos un trabajo de crear cátedras de la genealogía, cátedras libres, cátedras de las universidades sobre la genealogía, de investigar, porque no queremos crear algo y decir que todo tiene que sumarse, no, vamos a crear algo junto, y eso, el conocimiento en común significa de trabajar en común. La genealogía, como hoy como sus lugares, como decía, en la área autodefensa, la economía y la salud son áreas de más importantes de la genealogía, tienen sus investigaciones desde la alimentación, desde la medicina alternativa y desde la agricultura también, como tiene un trabajo. En cada comisión donde hay asambleas populares, en cada comisión hay un equipo de la genealogía o una persona que tiene que formar. ¿Sí? Porque las academias de la genealogía existen en todas las áreas. Tienen que dar la ruta del pensamiento, la lógica de la genealogía en todos los ámbitos de la vida. Y esa puede ser si podemos solo construirla en la base con las asambleas populares. Una asamblea popular no es una asamblea, sino es la lógica de la genealogía. Como cuando dijimos que no es solo un trabajo va a quedar en el ámbito, en el lugar, área académico, sino en primero, como dice genealogía, que hay algunas palabras se crean y después quieren que se viven sus aventuras. Pero nosotros vivimos nuestras aventuras y luego creamos la palabra, es la genealogía.